apoyo de parte del mundo mapuche, el mundo indígena y de la sociedad chilena también. Por lo tanto, en esta etapa crucial, donde la sociedad chilena nos trata, o el Estado chileno nos trata de plantear que hay un tema de violencia, un movimiento dividido, etcétera, un montón de siempre mostrarnos las divisiones, yo lo que veo es que un mundo mapuche que está en una permanente creación, que está gestando una sociedad pluricultural de trabajo que lo vamos a ver tal vez 10 años después, las consecuencias positivas de eso. Estamos viendo un crecimiento académico del mundo indígena, de activismo indígena, de creación cultural, de creación artística. Entonces yo veo un mundo mapuche desde otra perspectiva a lo que nos muestran los medios de comunicación. Y eso sí, yo creo que con lo que sí cierro la palabra es que un mundo mapuche que esto fue gracias y en gran parte por la resistencia que empezaron a generar una generación de mapuche en la década del 80, los 90, ocupando todos los instrumentos políticos que existían en la parrilla de aquel tiempo, unido además a un resurgimiento efectivamente de la lucha indígena a nivel continental. Y es finalmente eso, el color de la tierra, como dicen los mayas, es lo que uno empieza a vislumbrar en la América Latina del siglo XXI. Y que la sociedad del Estado chileno, si no comprende aquello, efectivamente va a generar un permanente desencuentro entre los pueblos indígenas y el mismo Estado, porque la lucha mapuche no va a volver a los tiempos del 30 al 40, donde ser indio uno tenía que aguantar el desprecio de la sociedad chilena. Hoy día ese reloj ya no vuelve atrás y lo que viene es solamente hacia adelante. Entonces es construir este nuevo tipo de sociedad y este nuevo contrato social.